Buenos días. Bienvenidos a una clase más de El libro de los profetas mayores. En esta oportunidad estamos en la clase número 10 y vamos a hablar la última parte de este libro que estamos viendo ya, que se refiere al profeta Ezequiel. En esta clase vamos a hablar de algunos simbolismos que se dieron dentro de este libro. Así que empecemos con la clase. Bueno, estamos viendo la última parte ya de Ezequiel. Como les dije, es un libro bastante amplio. No podríamos abarcar todo, tendríamos que correr muchísimo. Así que yo creo que eso ya corresponde a un estudio personal que pueda tener cada uno de ustedes. En este momento vamos a hablar de algunos simbolismos que representaron la vida ministerial de Ezequiel. Recordemos que Ezequiel era un hombre al que Dios le llamó para un ministerio muy especial y por eso tuvo que representar todas las palabras que Dios le dijo a través de simbolismos en las cuales se involucraba su vida misma. Así que en esta oportunidad vamos a ver una de esas representaciones. Así que yo les pido que agarren su Biblia y que me acompañen a el libro del profeta Ezequiel, capítulo 15. Y vamos a ver que en este capítulo se habla sobre Jerusalén como una vid inútil. Así que vamos a ubicarnos en el capítulo 15 de este libro. Dice la versión Reina Valera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Nuevamente está el llamado que Dios tiene para con Ezequiel. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Aquí vemos que está utilizando una figura muy conocida por el pueblo de Israel, porque de ella se elaboraban pues los vinos y tenía mucha utilidad dentro de la gastronomía y dentro de la vida cotidiana del pueblo. Así que estaban muy familiarizados con esta planta. Y esta planta, este árbol, que era la vid, hace referencia a la madera de la vid. Y sabemos que esos racimos están colgando de unos tronquitos no muy gruesos, no muy robustos, son más bien frágiles. De alguna manera sí sostienen el racimo, porque un racimo puede llegar a pesar, tiene un peso no tan liviano, pero ahí están. Sin embargo, uno puede pensar que sí, es fuerte, claro, pero si lo comparamos con otros árboles del campo, si lo cotejamos, pues vamos a ver que está en desventaja. Vamos a ver que de un solo golpe esa rama se rompe. Así que Dios le está diciendo, mira, y le dice, ¿es la madera de la vid más que cualquier otra madera? La respuesta es no, lógicamente, porque sinceramente es muy frágil frente a otras ramas, frente a otros troncos de árboles, que se tiene que utilizar hasta algunas herramientas especiales para poder cortarlo, mientras que el racimo depende de una rama que es frágil, que se puede manipular. Entonces Dios está comparando hacia su pueblo. Mire, le dicen, ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Pues no hay comparación. Si consideramos la fortaleza de cada uno de ellos, vemos que el sarmiento no tiene ninguna en comparación con los otros árboles, cualquiera que sean. Ahora, el versículo 3 les dice, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? A veces nos sorprende la manera en cómo Dios habla a su pueblo, y sobre todo en este libro, porque parecería como que Dios está haciendo una ironía respecto a la diferencia que hay entre esta madera de la vid y otra madera de otro árbol. Y le dice, ¿puedes hacer algo con esta madera? ¿Puedes elaborar quizás un mueble de esta madera? ¿Te puede servir para hacer, pongamos, una cama, una silla? ¿Te puede servir? ¿Puedes hacer algo? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Eso es una ironía, porque sabemos que no se puede utilizar esa madera porque es muy frágil. Si se sienta una persona, pues no va a sostener el peso. Aparentemente podemos elaborar una, pero no sirve, no tiene la utilidad necesaria.
Usted puede utilizar de repente un cartón o un papel para hacer una mesita, ¿verdad? Y la puede hacer muy bonita y la puede pintar, pero si le pone una olla encima, pues eso se va a desbaratar. Y ahí vemos que puede ser que se pueda dar una apariencia similar a cualquier otro objeto, pero en la utilidad está el problema, porque no es útil. ¿Pueden hacer algo con la madera de la vid? Sí, quizás se pueda procesar y hacer algo, no sé, los carpinteros pueden decir eso mejor que yo, pero algo se puede hacer. Sin embargo, al momento de hacerlo útil, de ver la utilidad, ahí es donde falla. Entonces la gente no va a querer, los carpinteros no van a querer utilizar esa madera, porque no sirve. Ahora, tomarán de ella para hacer una estaca y colgar algo, o sea, puede servir para algo en especial, para poder colgar algo. Y la verdad es que para colgar algo se necesita una madera muy resistente y esta madera no lo era. Entonces quizás ni siquiera valdría la pena preguntar, pero ahí viene Dios haciendo énfasis en lo que no puede hacer la madera de la vid, énfasis en la falta de utilidad que tiene, énfasis en que a pesar de ser también una madera, no se puede utilizar para las cosas que sí interesan. Quizás podrían elaborar algunos juguetes para niños, quizás, pero no servirá para algo que sirva a un adulto, con la utilidad que eso conlleva. Entonces, aquí viene en el versículo después. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, de un lado y de otro lado, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Si estando la madera intacta no servía para nada, una vez quemada va a servir para menos. No va a servir absolutamente para nada. Y eso es lo que acá está diciendo el Señor. Dice, he aquí, cuando estaba, y lo estoy repitiendo ya, he aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido, y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? La respuesta es no, como les dije. No sirve para nada más porque no tiene la utilidad necesaria. Dios está diciéndole que así es su pueblo de Israel. Miren, son 8 versículos. Es muy pequeñito, sumamente pequeñito, pero tiene una trascendencia y un impacto fuerte en las que lo leen, ¿no? En las personas que lo leen, a quienes fue dirigido. Versículo 6. Así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré con los moradores de Jerusalén. ¿Qué les está diciendo? Que no sirven, que no tienen utilidad, no tienen valor. Si estando intacta no tienen valor, ¿para qué? Entonces la quemo. No voy a lograr nada, va a valer menos, pero no me va a estorbar quizás. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Cuando usted tiene tantas cosas en la casa acumuladas y dice, ¿para qué me sirve esto? Mejor lo boto o lo quemo para poder hacer espacio para otras cosas que sí sirvan. Y Dios está diciendo, mira, así de frágil eres. Si estando entero eres frágil, cuando yo te queme, porque no vas a poder defenderte, entonces no vas a quedar reducido a nada. Es algo fuerte que nadie quisiera escuchar, que Dios le dice eso. Ahora, sigue diciendo, 7, versículo 7, y pondré mi rostro, no sobre ellos, contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Miren lo interesante que dice aquí, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Quiere decir que aunque se escaparon una vez, el fuego igual los va a alcanzar. ¿Qué dice la versión? La versión Dios habla hoy dice, escaparán de un fuego, pero otro fuego los devorará. Eso es lo que está diciendo. La Nueva Traducción Viviente dice, si escaparan de un fuego, me encargaré de que caigan en otro. Entonces,
Es una palabra que nadie quisiera recibir. Dios le está diciendo, de mí no vas a escapar, de mí no vas a huir. No hay forma, porque tú eres una maderita tan frágil como la maderita de la vid. Y aún los árboles del campo, los robles, también caen y son arrancados por mi mano. ¿Cuánto más esta maderita que yo voy a agarrar y la voy a tirar al fuego? Y si alguna astilla por allí se llegara a salvar del fuego, pues mandaré otro fuego que la consumirá. No se van a escapar. La verdad es que nadie quisiera recibir una palabra así. Y el versículo siguiente dice, el último, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Hay un porqué, hay un motivo. Nadie puede decir, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me hace esto? Nadie puede decir eso porque todos somos conscientes de que merecemos ese castigo, por A, por B, por C o por D, pero lo merecemos. Y el pueblo sabía, por más que vinieran los falsos profetas y le dijeran miles de cosas, ellos sabían en el fondo de su corazón, pero no querían hacer caso. Algunos sí, pues estaban confundidos y los confundían con sus profecías, estos hombres falsos. Pero hay algo en el corazón del hombre que te hace sentir que estás mal delante de Dios. Solo albergas la falsa esperanza, pero está allí, diciéndote eso, que es conciencia muchas veces y que te dice, estás mal, reconócelo. En este pasaje, pues, de que nos habla este profeta acerca de Jerusalén, que es como una vid inútil, está dando luces de que Jerusalén va a ser destruida. Hasta ese momento todavía no. Y el pueblo que estaba cautivo tenía la esperanza de volver a su ciudad, de volver a sus casas y de que todo esté, pues, en pie. Pero no va a ser así. No va a ser así. Van a estar viendo a lo lejos la destrucción de Jerusalén. Y eso duele más, porque no estás allí, porque te lo dijeron, porque escuchaste, porque el llanto de la gente que se quedó todavía llega a tus oídos. Entonces es triste, sí, pero como les digo, siempre hay un porqué. Siempre. Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a ver otro aspecto también simbólico. Bueno, esto no fue tanto un simbolismo porque se dio, pero fue una manera en cómo Dios también, o que Dios utilizó para poder hablar al pueblo. Así que vamos a ubicarnos en Ezequiel capítulo 24 del versículo 15 en adelante. Dice esta palabra, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová, otra vez diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Vamos a parar ahí un poquito. Aquí vamos a ver sobre la muerte de la esposa de Ezequiel. Sí, Ezequiel tenía una esposa. Y según lo que dice la palabra, era alguien a quien él amaba mucho, porque era el deleite de sus ojos. Sus ojos se recreaban en esa mujer, no solo porque era hermosa quizás, sino porque la amaba. Pero ahora Dios le dice, he aquí yo te quito de golpe. Quiere decir que no hubo una enfermedad de por medio. No hubo nada que hiciera presagiar que ella iba a morir. No había un proceso, porque en el proceso te preparas y sabes lo que puede pasar. Entonces vas ayudándote a pasar ese tramo difícil. Pero Dios le dice, te la voy a quitar de golpe, en un momento. Te llegará la noticia. Dios, hablándole a Ezequiel, no es que le esté preparando, porque le dice él mismo, te la voy a quitar de golpe. Él está dejando saber algo, pero no le dice cuándo. Y eso quizás también suma al dolor de Ezequiel, el saber que va a pasar algo y estar a la expectativa, pero cuanto menos lo piense, sucede. Y no solamente eso, sino que además le ordena que no endeche, que no llore, que no corran sus lágrimas.
reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. No hagas todo lo que se suele hacer en estos casos. Le dice, no te quites el turbante. Y la gente se quitaba los zapatos, el turbante, cuando ya no tenía que salir a trabajar, quizás, cuando estaba en su casa, cuando no tenía nada que hacer, para estar más cómodos, quizás. Y Dios le dice, no es tiempo para que te tomes ese descanso, ni aún con la muerte de tu esposa, ni aún. Por eso, no vas a hacer, ni vamos a decirlo en este tiempo, ni velorios, ni sepelios, ni habrá cánticos, ni siquiera te podrás poner ropaje oscuro, negro, como suelen hacer, no llorarás. Y uno dice, wow, tanto así pueden pensar algunos para hablarle a un pueblo rebelde, tanto así, tener que quitarle la esposa a Ezequiel. Claro, puede ser sumamente difícil. Recordemos ahora por qué lo preparó tanto, por qué le habló de la casa rebelde tantas veces. Y le dice, no comas pan de enlutado, no hagas nada. Déjala ir, falleció y se acabó. Lo verán mal porque se entiende de que todas estas son costumbres y prácticas que se daban. Quizás él no iba a poder ni recibir las condolencias de las personas. Quizás las personas lo iban a ver como una persona que no amaba a su esposa, que no la quería, que se alegra incluso de que haya fallecido, porque él no iba a llorar, ni siquiera un suspiro. Ni siquiera eso, no hagas nada de eso. Eso puede ser muy duro de aceptar. Yo no sé cómo lo habrá tomado Ezequiel. Yo no sé qué reacción habrá tenido, qué cara habrá puesto cuando Dios le dijo eso. No solo la muerte de su esposa, sino que sabes que tú vas a mantenerte firme, no vas a hacer nada. Porque los procesos del velorio, el sepelio y todo ese tiempo son para procesar bien la partida de alguien. Pero si no hay nada, hay gente, claro, entiendo, que no quiere ir al velorio ni al sepelio siendo pues un familiar cercano porque no quieren recordarlo así. Quieren tener la idea de que está de viaje, pero a la larga eso duele más, porque pensar que está de viaje y no regresa, pensar que está de viaje es mantener la esperanza de que un día volverá, pero eso no sucederá. A veces es mejor estar allí en el velorio, a veces es mejor estar allí derramando lágrimas, a veces es mejor estar en el sepelio, a veces es mejor participar de todo lo que haya en ese momento, porque eso ayuda a sanar, porque ayuda a cerrar un capítulo en la vida de la persona. Pero si no hay eso, si tú o alguien se priva de eso por propia voluntad, o como en el caso de Ezequiel, que se lo prohíban, que le ordenen que no haga eso, realmente yo creo que él lo habrá pasado mal. Versículo 18 dice, hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. A la mañana siguiente él seguía con su vida normal, con su actividad. No había guardado el luto, como dicen. Y me dijo el pueblo, no le dijo ni uno ni dos, le dijo el pueblo. O sea, todos le dijeron, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros esas cosas que haces? Ya sabían que por ahí iba algo. Ya sabían que esto tenía un trasfondo. Les digo que el pueblo no era tonto. El pueblo sabía. Entonces, le dice, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros? O sea, ellos sabían que todas estas cosas eran para ellos. Que todo lo que Ezequiel hacía, las representaciones, ir y venir por aquí y por allá, era para enseñarles algo. Y sabían que era de Dios. Porque si hubiera sido solo de parte de Ezequiel, ni caso le hubieran hecho. Pero ellos sabían que esto venía de Dios. Y yo les dije,
Ahí responde Ezequiel: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Miren, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis de rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. O sea, ellos también iban a sufrir la pérdida de las cosas valiosas que ellos tenían. Como por ejemplo, dice acá el Señor, su santuario, el templo, la ciudad, todas las cosas valiosas que tenían, las voy a destruir. Eso que es el deseo de sus ojos, el deleite de sus ojos, o el deleite de vuestras almas, dice específicamente, lo voy a destruir, y vuestros hijos, y vuestras hijas, y todo lo que dejasteis caerán a espada. Voy a hacer lo mismo que hice con la esposa de Ezequiel. No estará con ustedes, los voy a arrancar de su lado. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis, ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo 23 lo siguiente: se dejarán la cabeza cubierta y no se quitarán las sandalias. No harán luto ni llorarán, pero se consumirán a causa de sus pecados. Ahora dice, harán luto en secreto por todo el mal que hicieron. Por eso es que dice que llorarán. Volvemos a Reina Valera. Y dice, y gemiréis unos con otros. Quiere decir que en lo secreto gemirán, se entristecerán, pero también se consumirán por su propio pecado. Y en otra traducción dice, y se pudrirán. ¿Quieren verlo? Dice acá, creo que es la versión internacional, la NBI. Dice, sino que se pudrirán a causa de sus pecados y gemirán unos con otros. ¿Por qué hablan de esta manera? Casi todos hacen referencia a esto, que el pecado causa esto cuando no es declarado. El pecado que no ha sido dicho, no ha sido confesado, es un pecado no perdonado. Y si no es perdonado, pues va a producir la podredumbre en el ser humano. Va a producir que se pudra el pecado en el ser humano. Y es muy desagradable. Y cuando algo se pudre, comienza a oler más feo de lo que antes olía. Entonces todo eso les va a pasar a ellos. Y gemiréis los unos con otros. Harán luto, sí, por sus maldades y por todo esto, pero los unos a los otros se acompañarán en ese dolor, pero no habrá quien los consuele. Además de eso, el versículo 24 dice, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fuerza, ahora le está hablando a Ezequiel, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. El 26 dice, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Recuerden que él estuvo mudo, el profeta mudo, pero cuando llegue ese hombre con el mensaje, entonces, ese fugitivo dice aquí, con el mensaje, entonces allí recién ya no estarás mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová el Señor.